Mi alma tiene sed del Dios viviente, mi alma tiene sed de ti. Jesús, y nos fortalece, nos restaura, nos levanta, Señor. Podemos ver tu gloria manifestándose en medio nuestro, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la angustia, aún en medio de la tristeza, aún en medio del pecado, Señor. Tú te manifiestas en nuestra vida y te manifiestas como un Dios santo, Señor. Y en esta hora, junto a mis hermanos aquí presentes, y junto a millones de hermanos alrededor del mundo, te decimos: Santo, Santo, Santo. Tú eres santo, 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 santo. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Santo, 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 yo quiero ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Háblanos a través de tu palabra en este momento, Señor. Toma control de todo lo que somos, Señor. De nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Y háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra que vamos a compartir en esta mañana es parte de una de las clases que tuve en el Centro de Estudios Teológicos y que viene al caso en esta mañana. Quiero que busquen en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13, vamos a leer hasta el versículo 16. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Los que todavía abren sus Biblias, los que abren sus celulares o su tablet. Vamos a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense en estos versículos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es, ¿qué dice? Santo. Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Interesante palabra. Creo que las veces que la he leído he quedado medio preocupado, porque al leer esta palabra se me dice que tengo que ser santo, porque el Dios al cual sirvo es santo, ¿verdad? Y eso me trae un montón de cuestionamientos a mi vida personal, porque no soy santo. Y continuamente estoy cayendo en tentación, en pecado, entonces no puedo ser santo como mi Dios es santo. Pero analicemos un poquitito lo que es esta epístola de Pedro. El apóstol, cuando comienza su carta, en los primeros versículos, se refiere a los destinatarios de esta carta en forma espiritual, social y política. Se refiere a ellos como personas que son expatriadas, esparcidos por todo
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, cuando habla estos lugares, algunos comentaristas dicen que básicamente se está refiriendo a los esparcidos o a los que por causa de la persecución tuvieron que arrancar a los 4 puntos cardinales. Y él toma estos lugares, pero en realidad lo que dicen algunas personas es que está hablando a los esparcidos, a los expatriados del norte, del sur, del este y del oeste, porque habían sido esparcidos por todos los lugares. Al referirse a las ciudades, básicamente está hablando de esto. Estos receptores de la carta son personas que son judíos, que se habían convertido al cristianismo, que habían reconocido a Cristo como su Salvador y se habían convertido al cristianismo, pero seguían siendo judíos. Pero también estas personas que están recibiendo esta carta también son gentiles que se habían convertido al cristianismo. Es interesante entender que cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, el gobierno que había en Roma era, ¿algunos se acuerdan quién era? Era un emperador que había sido muy loco. ¿Quién? Nerón. Este emperador en realidad era un loco. Era una persona que hizo tantas barbaridades. Se recuerdan, hay algunos chistes por ahí que salen en algunas revistas, por ejemplo en Condorito, cuando Condorito sale de Nerón y incendió Roma y está con un arpa tocando. En realidad este Nerón, lo que dicen algunos comentaristas, que tenía una fascinación por la reconstrucción. Entonces, como él quería reconstruir, él incendió Roma para poder después reconstruirla, porque él tenía una fascinación al parecer con la arquitectura y ese tipo de cosas. Destruyó Roma, lo incendió. Se dice que cuando las personas estaban controlando el incendio y ya lo estaban apaciguando, venían algunos mandados por Nerón y ¿qué hacían? Volvían a prender el fuego y se volvía a reavivar este incendio. Ponía muchos obstáculos para las personas que iban a trabajar a tratar de apagar este incendio. No los dejaba, les ponía obstáculos para llegar con sus carros, etcétera, porque él tenía una fascinación, él quería ver a esa ciudad en llamas. Cuando todos ya lo conocían, que este emperador era un loco, todos se dieron cuenta que él había sido el que había incendiado Roma. Y para que él sacarse, como decimos en buen chileno, los pillos de esta situación, ¿qué hace? Él busca culpables. ¿Y a quiénes culpa? A los cristianos. Los cristianos con sus rituales fueron los que comenzaron el incendio, fueron los que están haciendo todas estas cosas. Entonces comienza una persecución contra los cristianos de forma tremenda. Los cristianos tomaban la palabra del Señor Jesucristo y decían que ellos eran la luz del mundo. Eso decían los cristianos. Eso decimos nosotros hoy en día también, ¿verdad? Los cristianos decían ser la luz del mundo. Entonces, ¿qué hace Nerón? Ustedes son la luz del mundo, entonces alumbren. ¿Y cómo los hacía alumbrar? Los quemaba vivos. Los ponía en estacas, los rociaba con algún combustible y los quemaba para que alumbraran, porque los cristianos decían ser la luz del mundo. O sea, este tipo era un loco. Y cuando Pedro escribe su carta, la escribe siendo Nerón el gobernador. Entonces comienza a hacer una persecución encarnizada. Por todos lados los cristianos son esparcidos por los 4 puntos cardinales, en todos los lugares. Entonces aquí encontramos el pasaje leído recientemente. Pedro señala a los creyentes que deben evitar conformarse al mundo, instándolos a luchar por la santidad. Decía el pasaje: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Al hacer al escribir este pasaje, Pedro lo hace en base a 3 puntos. Hace una advertencia, hace una exhortación y termina con una confirmación de lo que le está diciendo a sus destinatarios. En primer lugar, tenemos la advertencia.
La encontramos en el versículo 14, dice, como hijos obedientes, ¿qué dice? Mantengan su Biblia abierta y recuerden interactividad, porque así no se quedan dormidos. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lo primero que hace es una advertencia. Les dice, no se conformen. Ahora, pero no conformarse a qué, el versículo mismo lo aclara. Como hijos obedientes, no se conformen o no se amolden a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra clave en este versículo es, como lo traduce aquí Reina Valera, es conforméis. Ahora, esta palabra, no sé si a alguien le llama la atención, ¿dónde ha leído esta palabra? No os conforméis en otra parte de la Biblia. ¿Alguien se recuerda? ¿Hace la asociación? Antes que entraran a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento. Romano. En el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? Romano. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. Esta palabra son las dos únicas veces que aparece en el Nuevo Testamento, en Pedro y en Romanos. Esta palabra aparece solamente esas dos veces y la expresión en su raíz griega tiene un significado más profundo que conformarse. Y quiere decir ser absorbido por algo al punto de abandonarse completamente a eso. Es decir, quedar totalmente dominado y entregado a esto. ¿Qué dice Pedro? No os conforméis ¿a qué? A los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, lo que está diciendo en esta advertencia es, no sean absorbidos, en el caso de Pedro, por los deseos que ustedes tenían antes. Ahora no pueden ser absorbidos y no pueden conformarse, no pueden estar siendo dominados por las pasiones que tenían antes de conocer a Cristo, cuando estaban en la ignorancia. Esta advertencia es para que entiendan el riesgo de conformarse o amoldarse a este mundo o a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, antes de conocer a Cristo, de no ser absorbidos o dominados por los deseos pecaminosos, los deseos que antes nos dominaban. Estos deseos se refieren básicamente, deseos en la palabra lo podemos encontrar en un sentido positivo, en un sentido neutro o también en un sentido negativo. Y en este caso, Pedro está tomando los deseos en un sentido negativo. ¿Qué son los deseos que antes tenían? Son los pecados que antes los dominaban. Y se refiere básicamente a la codicia, la lascivia, las pasiones desordenadas y pecaminosas que antes teníamos, antes de conocer a Cristo, es decir, cuando estábamos en la ignorancia. Esos deseos pecaminosos, dice Pedro a los lectores que les hacía, los tenía absorbidos, los tenía dominados. No podían hacer nada porque esos deseos y esas pasiones y esos pecados eran los que dominaban la vida de las personas antes que conociesen a Cristo. Ahora Pedro les dice, ahora ustedes, como hijos obedientes, no se amolden, no sean absorbidos, no sean controlados por los deseos pecaminosos que antes tenían. Hay un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Salomón. Salomón, cuando hablamos de él, pensamos inmediatamente ¿en qué? En sabiduría, porque él le hace esa petición a Dios y le dice, necesito sabiduría para dominar para guiar a este pueblo numeroso. Y en su sabiduría, Salomón se dejó ser absorbido y ser dominado por los deseos pecaminosos. Y dice que esos deseos lo llevaron a perderse completamente. Fue absorbido por el pecado. Cuando una persona no puede controlarse, cuando una persona cae en la droga, por poner un ejemplo, comienza de a poco y comienza diciendo, no, si yo lo dejo cuando yo quiera. No, si yo puedo salir de esto cuando yo quiera. No, si yo
y no se da cuenta cuando ese vicio, cuando esa situación lo tiene completamente dominado y ya no tiene vuelta atrás. He visto personas que en su rostro evidencian las marcas de estar metidos y de ser absorbidos por el pecado de la droga. Uno los puede ver. Su rostro, su cuerpo lo delata porque han sido absorbidos por ese pecado. ¿Y qué dice Pedro? Les dice, no se conformen, no sean absorbidos con los deseos que antes tenían, la codicia, la lascivia, las pasiones desordenadas y pecaminosas. No se dejen dominar por ellos como eran antes, en la ignorancia. Esta advertencia, hermanos, recuerden que él le está escribiendo a personas cristianas. Cuando uno piensa en eso, en esto, personas que son absorbidas o están dominadas por el pecado, usualmente uno piensa en gente que no conoce a Cristo. Pero la carta, decíamos en la introducción, que está dirigida a cristianos judíos y a cristianos gentiles. Personas que habían recibido a Cristo, que habían reconocido a Cristo, sin embargo, tenían este problema y muchas veces estaban siendo dominados por estas pasiones y por estos deseos que antes tenían. Y esta advertencia resuena también para nosotros hoy en día. Pedro nos dice, como hace miles de años atrás, hermanos del Centro de Ministerios MAE, no se amolden, no se dejen absorber por un mundo pecaminoso. Esa advertencia que hace Pedro no es una advertencia que queda en el tiempo, es una advertencia que resuena hoy en día todavía en las iglesias. No se amolden, no se conformen, no sean absorbidos, no sean dominados por los deseos pecaminosos que antes tenían de conocer a Cristo. Lo segundo que hace Pedro, lo encontramos en el versículo 15, es una exhortación. Ahora Pedro dirige la atención de sus lectores con una tremenda exhortación. Les dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primero les dice, no se amolden, no sean absorbidos por este mundo, y después les dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí en este versículo vemos uno de los atributos de Dios. Y esto es un poquitito de teología. ¿Quién es el que llama a los creyentes? Es Dios. ¿Y qué atributo tiene este Dios? ¿Cuál es su característica? Es un Dios santo. Y este Dios, que es un Dios santo, que nos está llamando, nos dice, así sean ustedes santos. ¿Qué significa esto de que Dios sea un Dios santo? Significa que Dios, en su naturaleza, en su ser, en todo lo que Él es su naturaleza es incontaminada. Y es total y absolutamente apartada de la maldad y del pecado. En Dios no hay asomo de contaminación. En nuestro Dios no hay asomo de pecado. No hay asomo de tentación. Dios no puede ceder ante el pecado. No se contamina. No puede, por naturaleza, dejar de ser santo, ni por un segundo. Aquí podríamos haber estallado en gloria a Dios, aleluya, haber danzado de todo. ¿Entienden lo que les digo? En el Dios que nos ha llamado a nosotros, dice que ese Dios es un Dios santo. Y esa santidad es un atributo que solo le pertenece a Dios. Solo Dios es santo completamente. En Él no hay asomo de pecado. No hay asomo de contaminación. Dios no puede ser contaminado porque por naturaleza es un Dios santo. Este es el Dios que nos ha llamado. Es un Dios santo. Entonces ahora Pedro exhorta a sus lectores
Y les dice, así como Dios es santo, ustedes sean santos. A ver si voy siguiendo la idea. El Dios que me ha llamado es un Dios santo por naturaleza. No hay asomo de contaminación. Y ese Dios que me ha llamado me dice, yo te estoy llamando, así que como yo soy santo, tú tienes que ser santo también. ¿Es esto posible? Cuando la Biblia nos habla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de que algo es santo, sea esto una persona o una cosa, por ejemplo, los utensilios del Antiguo Testamento que se ocupaban en el servicio en el templo, eran utensilios que eran santos, porque habían sido apartados. Esa cosa o esa persona había sido apartada para Dios. Y por ende reconocemos una relación directa entre Dios y esa persona o esa cosa que Él está apartando y que Él está eligiendo. Ahora, entendemos que en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó en una relación de santidad. El hombre podía tener una relación personal y estrecha con Dios, pero por causa del pecado, esa perfección y esa relación fue totalmente destruida. El hombre, por lo tanto, no puede ser santo por causa del pecado. O sea, ¿me están siguiendo la contradicción que hay aquí? ¿Sí? Dios es santo y Él me llama y me dice, como yo soy santo, tú tienes que ser santo. Pero el pecado ha destruido esa relación y ha destruido esa santidad y no puedo ser santo. Pero sin embargo, en Efesios, por ejemplo, y en varios pasajes cuando Pablo escribe sus cartas, se refiere a los destinatarios de las cartas como santos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y mayormente los que son de la casa de César. Ahora, lo que tenemos que entender es que nosotros no somos ni podemos ser santos por nuestra naturaleza. Solo Dios por naturaleza es santo. Y nosotros por naturaleza somos lo contrario a Dios. Si Dios es santo, nosotros somos por naturaleza pecadores. Tampoco podemos ser santos por nuestro esfuerzo de vencer al pecado. ¿Han tratado ustedes de vencer alguna tentación por sus propios medios? Cuando uno dice, no, yo ahora sí, que de ahora en adelante. ¿Y qué sucede? No nos damos ni cuenta cuando estamos metidos en el mismo drama y en el mismo problema que teníamos antes. ¿Quién puede vencer al pecado? ¿Alguno de los presentes acá? ¿Que nos dé la receta a todos? ¿No caemos continuamente a la tentación? Ahora, lo que está diciendo la palabra de Dios es que cuando Él habla de que nosotros somos santos y debemos ser santos, es que entendemos y debemos entender de que somos hechos santos por medio de Jesucristo. Solo por Él nosotros somos santos y somos declarados santos. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí el estallido tendría que haber sido, pero glorioso. Tendríamos que haber visto los ángeles y todo paseándose en medio nuestro. Porque tú, hermano, eres santo. Yo soy santo. Y no soy santo por mi naturaleza, porque por naturaleza soy pecador. Y no soy santo por mi esfuerzo, porque por mis esfuerzos estoy cayendo continuamente al pecado. Soy hecho santo y soy santificado, como dice Hebreos, por el sacrificio de Jesucristo que fue hecho una vez y para siempre. Y esto erais algunos de vosotros, dice 1 Corintios. Mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué glorioso! Es decir, cuando Pedro les dice a sus lectores, así como Dios es santo, ustedes deben ser santos. Es decir, reconocer que nosotros, por medio de Jesucristo, podemos lograr esa santidad. Entonces, como Dios es santo, el pueblo que ha sido apartado para Dios debe ser santo. Pero como consecuencia de la santidad del Dios al cual nosotros servimos, entendiendo que somos hechos santos, se nos imputa la santidad de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición más grande, hermanos. Qué regalo más grande, más maravilloso. Puedo ser santo. O sea, mi madre no se equivocaba cuando me miraba y me decía mi querubín, porque podía ver el sacrificio de Cristo obrando en mí y podía ver la santidad de Dios en mí, me imagino. Cristo me hace santo. ¿Se fijan que la vida cristiana, hermano, no depende de mi esfuerzo, depende de lo que Cristo hace en mi vida y cuánto dejo obrar a Cristo en mi vida? Al final la santidad no se trata de cuánto me esfuerzo. No se trata de que yo soy el que voy venciendo al pecado. Se trata de Jesucristo que está obrando en mí día tras día y me está limpiando y me está lavando y me está haciendo madurar y me está disciplinando y me está restaurando cuando caigo y me está levantando cuando he caído y está consolándome cuando he llorado y está alegrándose conmigo cuando estoy alegre. Se trata de Jesucristo obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ahora, decía el versículo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí tenemos el tercer punto. Lo tercero que Pedro hace es confirmar lo que le ha dicho anteriormente. Es una confirmación de lo que le planteó en el versículo 15, ahora lo confirma con el versículo 16. Recordemos que Pedro es judío, que Pedro es un hebreo y maneja el Antiguo Testamento y tiene idea y tiene nociones de todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Pedro hace una referencia a un pasaje y varios pasajes del Antiguo Testamento. Esta confirmación, como les decía anteriormente, la hace como un buen hebreo que ha citado el Antiguo Testamento. Algo que los judíos que iban a leer esta carta iban a entender fácilmente. Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Aquí tanto el griego en el Nuevo Testamento, en Pedro, como el hebreo en el Antiguo Testamento, ahí en Levítico, emplean una conjunción causativa, que es porque. Cuando dice sean santos, porque, esa conjunción acusativa. Para entenderlo mejor, la frase encierra lo que podríamos denominar lo que es causa y efecto. La ley de la causa y efecto, si yo tiro una piedra para arriba, de seguro esa piedra tiene que caer. Si yo hago algo, esa causa me va a traer un efecto, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando aplicamos esta ley de la causa y efecto, o esta conjunción causativa, podemos entender que los creyentes no llegan a ser santos por sus propios méritos, sino por causa de la santidad del Dios que los llamó.
Podríamos parafrasear el versículo que acabamos de leer de la siguiente manera. Por causa de que yo soy santo, ustedes son santos también. Y al final volvemos a lo mismo. No se trata de mí, se trata de Dios. Como dice en Romanos 9:16, ahí está hablando de la misericordia de Dios para elegir al pueblo y para llevar a aquellos a la salvación. Con respecto a la misericordia de Dios, podríamos aplicarlo también a la santidad. Dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Podríamos decir, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que es santo. Y por causa del Dios que es santo, al Dios que yo sirvo, yo soy hecho santo también. Causa y efecto. Pedro confirma todo su mensaje de un llamado a una vida santa por medio de citar, como buen hebreo, el Antiguo Testamento. Les ha hablado como hijos obedientes, ustedes sean santos porque Dios es santo. Y después le dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y ahí está hablando de esta causa y efecto. Por causa de que servimos y un Dios santo nos ha llamado, nosotros somos hechos santos también. Recibimos esa santidad porque servimos a un Dios santo. Hemos sido llamados por un Dios que por naturaleza es santo. Por lo tanto, y por medio de Jesucristo, nosotros somos llamados a vivir una vida santa. Porque para el creyente la santidad no se termina o se completa cuando nuestros pecados son perdonados. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no se terminó la cosa ahí. No fuimos hechos santos en ese momento y de ahí nuestra vida, listo, soy santo. Sino que en ese momento, hermanos, comienza una vida de activa oposición al pecado. Nosotros nos oponemos tenazmente al pecado y a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. Los cristianos, como hijos obedientes, somos llamados a vivir una vida de santidad. Y podemos hacerlo porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza que se identifica con Cristo. Así, con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda de Cristo, nosotros podemos oponernos al pecado con todas nuestras fuerzas, a esas pasiones que antes ejercían dominio, que antes nos absorbían. Nosotros podemos oponernos simplemente porque Cristo está con nosotros. No por la fuerza que tú tienes, no porque tú corres, no porque tú te esfuerzas, sino que podemos oponernos al pecado porque Cristo está con nosotros. Y cuando caemos o cedemos a la tentación, que son muchas veces, soy el único pecador. No sé si eso fue amén a lo que dije antes o a que soy el único pecador. Cuando caemos o cedemos a la tentación, hermanos, podemos aún mantener la santidad. ¿Cómo es eso? ¿Me entendieron o no? ¿Me están escuchando? ¿Están pensando en el almuerzo, en cualquier otra cosa? Fíjense, cuando caemos o cedemos a la tentación y pecamos, podemos aún mantener esa santidad. ¿Has caído? ¿Has pecado? El Señor nos dice en esta mañana, aún eres santo. Y puedes mantener esa condición de santidad por medio de un arrepentimiento genuino a los pies de aquel que murió por nosotros. Cuando uno se acostumbra a pecar y ya el pecado no le hace daño o el pecado no le produce nada, es porque nos estamos alejando de aquel
que nos lavó con su sangre en la cruz del Calvario. Pero cuando hemos caído y hemos pecado y sentimos el arrepentimiento y sentimos esa vergüenza por lo que el Señor hizo con nosotros, hermanos, el Señor está trabajando con nosotros y el Señor nos está levantando y el Señor nos vuelve a alabar y el Señor nos vuelve a ser santos, porque Él es santo. Hay un personaje en la Biblia recordado por un pecado tremendo que cometió. Me refiero a David. Sale al balcón de su palacio y ve a una mujer bañándose, desnuda, la ve y ¿qué hace? La codicia. Y no solo la codicia, sino que consume esa codicia, la llama a su palacio, tiene relaciones con ella, siendo una mujer que estaba casada y su esposo en la guerra. ¿Qué hace David? Para que esto se resuelva más rápido, manda a informar al ejército que pongan al esposo de esta mujer en el primer lugar de la batalla para que muera. Y cuando viene el profeta y le habla y lo confronta con ese tremendo pecado, ¿qué sucede con David? Se arrepiente y se da cuenta de lo vil que ha sido ante un Dios poderoso, ante un Dios santo. Y puede ver su pecado reflejado por causa de la santidad de Dios. Y él siente que su corazón se destroza entero porque ha defraudado al Dios santo. Y él no puede vivir, no puede dormir por las noches porque ha defraudado y porque ha fallado a un Dios santo. ¿Qué sucede cuando nosotros caemos y cedemos al pecado? Está ese dolor, está esa amargura en nuestro corazón porque hemos fallado a Dios. O simplemente podemos dormir como tronco con nuestra cabeza en la almohada. Después de esto, de tener ese encuentro con el profeta y de arrepentirse y de buscar a Dios, David escribe un salmo. Y para terminar quiero leer este salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
¿Qué ha sucedido cuando nosotros hemos caído? Cuando nosotros hemos pecado, sentimos nuestro corazón como lo sentía David. Sentimos que nuestro corazón está apretado dentro de nuestro ser porque hemos defraudado al Dios Santo. Dice el Salmo que nuestro Dios no desprecia al que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Aquel que ha caído y que se ha arrepentido, ¿qué hace el Señor? Viene, lo toma y lo levanta. Miren quién llegó a ser David. Nosotros a veces idealizamos a los personajes bíblicos y vemos a David como un gran hombre, como un tremendo hombre, pero fue un hombre con todas las pasiones, como las tuyas y las mías. Y aún así Dios lo levanta y lo hace rey de Israel, un rey poderoso, y de él, de su descendencia, viene el Mesías. Qué tremendo. Hermanos, Dios nos dice a través de esta carta de Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis, no os amoldéis, no sean absorbidos a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, oponiéndonos al pecado con toda la fuerza y con toda la ayuda de nuestro Señor, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Causa y efecto. Un Dios santo nos ha llamado, entonces nosotros somos hechos santos. Y si hemos caído y si hemos defraudado al Señor, ahí está el Señor para levantarnos nuevamente, y no para acusarnos, sino para levantarnos y hacernos santos nuevamente. Busquemos la presencia del Señor, oremos y pidámosle a Dios que Él nos dé la fuerza, que Él nos levante, que Él nos restaure. Busquemos la presencia del Señor. El Señor nos dice en esta hora: no nos amoldemos, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, al pecado que antes nos dominaba y nos consumía y nos absorbía. No nos conformemos. No dejemos que el pecado nos domine. El Señor nos dice, como hijos obedientes, debemos hacerlo. El Señor nos dice que el que nos llama es un Dios santo. Es un Dios que por naturaleza es santo. No hay pecado, no hay mancha. No puede contaminarse, porque por naturaleza es un Dios santo. ¿Podemos entender esto? Por naturaleza el Dios que nos ha llamado y el Dios que nos tiene reunidos en este lugar es un Dios santo. No puede contaminarse. El pecado no puede contaminarlo. El pecado no puede acercarse a Él. Y ese Dios santo nos ha llamado y nos ha reunido en este lugar, en este momento. Y ese Dios santo nos dice: sean ustedes santos. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa hemos caído una y otra y otra y otra vez. Yo no sé cuál es tu condición, solo sé cuál es mi condición. Y por naturaleza soy lo opuesto al Dios que me ha llamado. Soy pecador. Estoy contaminado. A lo mejor has caído, a lo mejor has pecado,
Y esa culpabilidad está golpeando tu cabeza día tras día y noche tras noche. Pero la palabra de Dios nos ha dicho en esta hora que ese Dios santo envió a su Hijo Jesucristo, y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, hoy en día nosotros somos hechos santos, somos imputados santos. Dios nos mira a través de Jesucristo y ve a una persona santa, sin mancha, ante nuestro Señor. ¿No consideras que es momento de adorarle? ¿No consideras que es momento de rendir toda tu vida delante de su presencia, delante de ese Dios santo, y decirle: gracias, Señor, porque me has hecho santo? ¿No crees que es el momento de quebrantarte ante su presencia, de levantar tus manos, de doblar tus rodillas y de glorificarle? Y si has caído, de arrepentirte como lo hizo David. ¿No crees que es el momento de adorar al Dios santo? Te invito a que lo hagamos en esta hora con todo nuestro corazón.